Hay un país en África donde nieva todos los inviernos, donde el punto más bajo está más alto que Denver, y donde toda una nación vive en una meseta tan alta que las nubes pasan por debajo de los estacionamientos. La mayoría de los mapas apenas lo indican. El mundo lo cataloga como un pequeño y frío rincón de África, pero la altitud que congela este lugar es la misma altitud que lo mantuvo libre, orgulloso e invicto durante 200 años. Este es un reino construido en el cielo. Lesotho es la única nación independiente del planeta cuyo territorio se encuentra íntegramente por encima de los 1000 metros de altitud, y ni un solo centímetro cuadrado del país se sitúa por debajo de esa altura. El punto más bajo de todo Lesotho se sitúa a unos 4.593 pies de altitud y eso es más alto que Denver, la ciudad que los estadounidenses llaman la ciudad de la milla de altura. La gente tiene un nombre para este lugar. Lo llaman el reino en el cielo. Es una descripción. Esto es Lesotho, hogar del pueblo Basotho. Un reino soberano situado completamente dentro de las fronteras de otro país, Sudáfrica. En estos precisos meses, es pleno invierno en esa meseta. La nieve golpea las puertas mientras gran parte del mundo vive su verano. Desde donde sea que estés mirando, mira por tu ventana e imagina una nación entera viviendo a mayor altitud que el pico más alto de tu estado en un frío que tendrías que escalar una montaña para encontrar. Ten siempre presente esa imagen, porque todo lo que sigue surge de ella. Si mencionas la palabra África, la mayoría de la gente se imagina calor, sol interminable, desierto rojo, ese tipo de temperatura que hace brillar la arena. Así que, en Lesotho, nieva. Nieve de verdad, lo suficientemente espesa como para cerrar puertos de montaña, y en la meseta elevada, la temperatura invernal puede descender por debajo de los 0 de Fahrenheit. ¿Cómo es posible que un país tan cercano al Ecuador llegue a tener tanto frío? No es latitud, es altitud. Todo el país se asienta entre las nubes, y la temperatura baja cuanto más alto subes. La temporada de nieve en Lesotho se extiende de junio a agosto, los mismos meses que el verano en el hemisferio norte. Eso se debe a que Lesotho se encuentra debajo del Ecuador en el hemisferio sur, donde las estaciones están invertidas. Y Lesotho no es el único lugar de África donde nieva. Marruecos y Argelia también lo padecen, en las montañas del Atlas. Lo que hace que Lesotho sea único es diferente. Es el hogar de la única estación de esquí comercial en funcionamiento en el sur de África, Afriski, situada a unos 10.570 pies. La gente esquía en África, y este es uno de los pocos lugares donde pueden hacerlo. El clima aquí arriba no solo se vuelve frío, sino que se vuelve violento. Las tierras altas orientales, la cordillera Maloti-Drakensberg, registran algunos de los relámpagos más densos de la región. Los datos satelitales de 2021 midieron aproximadamente 18 impactos por kilómetro cuadrado cada año, desviados por tormentas que se forman contra el terreno. A esta altitud, el cielo no solo te enfría, sino que se abalanza sobre ti. Si un campo de nieve en África acaba de hacerte replantear una suposición que no sabías que tenías, no estás solo. Así que tengo curiosidad. ¿Qué es algo que siempre diste por sentado sobre África y que resultó ser completamente erróneo? Déjalo en los comentarios. La mitad de la razón por la que existe este canal es para intercambiarlos. Para llegar a partes de estas tierras altas, hay que subir el Paso Sani que alcanza los 90.436 pies. Es una de las carreteras de montaña más peligrosas del continente. Una serie de curvas cerradas que engullen vehículos enteros. En la cima se encuentra el pub más alto de África, donde las nubes se deslizan por el estacionamiento mientras pides una bebida a la altura de los ojos con el clima. En los pueblos de altura donde no llegan los caminos, el pony basuto no es un medio de transporte, es un salvavidas. Los ponis llevan a los niños a la escuela a través de pasos que un coche jamás podría subir. Llevan a los enfermos 30 millas hasta el médico más cercano. Como dice un refrán, aquí un caballo no es un vehículo. La música es una vecina. Las casas armonizan con el paisaje.
En la meseta alta, las familias construyen con ladrillos de barro y gruesos muros de piedra. No hay ningún aislamiento moderno a la vista, y sin embargo, por dentro, se mantienen lo suficientemente cálidas como para poder quitarse los guantes. Cruza la puerta y entrarás en otro mundo. Afuera, el viento corta a temperaturas bajo cero. En el interior, el fuego de la música se mantiene. La educación llega incluso hasta aquí arriba, y llegar es toda una hazaña. La escuela primaria es gratuita, pero el terreno montañoso es muy accidentado. Así pues, solo alrededor del 80% de los niños terminan la educación primaria y las cifras caen drásticamente en los niveles superiores. Muchos de los que logran hacer música caminan o montan a caballo a través de un paso de montaña para llegar allí. Un trayecto diario que no se mide en minutos, sino en montañas. La altitud es lo que le da identidad a este país. Además, algunos inviernos se vuelve contra la gente que vive allí. Cuando llega la fuerte nevada, las familias que viven en las remotas tierras altas pueden quedar aisladas durante días, atrapadas por el hielo y sin señal telefónica para pedir ayuda. Las montañas que los protegen también los aíslan. El hielo negro cubre las carreteras de montaña e impide que las ambulancias lleguen a las clínicas. El gobierno tiene que enviar motoniveladoras y camiones de sal solo para reabrir una única ruta de acceso a un pueblo. Las advertencias se envían a través de los canales oficiales, pero las aldeas más remotas no tienen electricidad ni internet para recibirlas a tiempo. La brecha no es de esfuerzo, es una cuestión de distancia. Y la distancia aquí arriba multiplica todos los riesgos. El frío también conlleva un coste económico. Los medios de subsistencia de las tierras altas dependen de la venta de lana y mohair, y un invierno malo puede arruinar la calidad del vellón, llevándose consigo los ingresos del año. El clima no solo amenaza vidas, sino que amenaza el libro de contabilidad del que depende todo el pueblo. Pero la historia de las montañas no es solo adversidad, y el país ha aprendido a responder a ella. En septiembre de 2024, una tormenta de nieve fuera de temporada dejó atrapados en la carretera a estudiantes de 2 escuelas. Gracias a un programa de preparación para desastres financiado por la Unión Europea, los profesores conocieron el procedimiento de evacuación de inmediato y trasladaron a los niños a un refugio. Entonces la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres y la Cruz Roja trajeron mantas y comida y esperaron a que la carretera estuviera despejada. El cielo aún puede girar. Hoy en día, con más frecuencia, alguien está preparado cuando llega el momento. Es un tesoro. Aquí es donde la historia dio un giro inesperado. Pregúntale a un anciano basozo sobre la nieve y puede que no te hable de ningún peligro. Muchos te dirán que la nieve no es un desastre del que haya que sobrevivir, es una bendición recibirla. En un país tan seco durante gran parte del año, el agua que cae del cielo en cualquier forma es un regalo. Para los niños, un día de nieve significa prácticamente lo mismo que en cualquier otro lugar. No es un día festivo oficial, pero casi. Una de esas mañanas en las que el aula se vacía y la ladera se llena, algunas cosas son universales, incluso a 11.000 pies, y luego está el dinero. Afriski tomó lo que las montañas arrojaron y lo convirtió en una economía. En un fin de semana de invierno con programación musical, el complejo atrae entre 1.000 y 1.500 visitantes al día. Para muchos africanos, ver la nieve por primera vez es una experiencia única en la vida y suben al paso para tocarla. Afriski obtiene más del 85% de sus ingresos anuales totales en los 3 meses de invierno de junio, julio y agosto, y da soporte a más de 150 puestos de trabajo de temporada. Toda una pequeña economía crece cada invierno en torno a lo que en otros lugares se consideraría una catástrofe. Los Basotho miraron la nieve que caía y vieron caer plata. Para entender el orgullo de esta nación, hay que remontarse a una sola montaña y a un solo rey. A principios de la década de 1820, el sur de África se estaba desgarrando en un periodo de agitación que los Soto recuerdan como el Lifakan, y los clanes dispersos estaban siendo aplastados y desplazados. Un líder, Moshu Shukwens, tomó una decisión que definiría a todo un pueblo. Él escaló.
Tomó una fortaleza de montaña de cima plana llamada Thaba Bosiu y reunió a los grupos Soto dispersos en sus alturas. Se eleva a unos 1800 metros, rodeado de acantilados de unos 120 metros de altura, con una cima de aproximadamente 2 kilómetros que alberga tierras de pastoreo y al menos 6 manantiales. Suficiente para resistir cualquier asedio. Solo 6 estrechos pasos conducen a la cima, cada una fácil de sostener y mortal para escalar. Pero Thaba Bosiu nunca fue solo una fortaleza. Los arqueólogos han encontrado allí indicios de vida humana que se remontan al Paleolítico Medio, junto con pinturas rupestres de los San, un hilo conductor ininterrumpido de la cultura desde la prehistoria hasta nuestros días. Los lugareños todavía lo cuentan de otra manera, hablado como una leyenda. La montaña se hace más grande por la noche, de modo que los atacantes que llegaban en la oscuridad se perdían en sus laderas. Durante más de 50 años, Thaba Bosiu nunca cayó. Moshushu derrotó a los británicos en 1851 y de nuevo en 1852. Hizo retroceder a los bóeres en 1858. En un asedio en 1865, una fuerza de unos 100 soldados bóeres bajo el mando de un comandante llamado Low Weaponer se lanzaron contra la montaña y fueron obligados a retroceder. Weaponer fue el único enemigo que llegó a la cima antes de morir y el camino donde cayó lleva su nombre hasta el día de hoy. Y la montaña hizo algo más que resistir. Forjó un pueblo. En la actualidad, alrededor del 99,7% de la población de Lesoto pertenece al mismo grupo étnico Sotho, lo que la convierte en una de las naciones más unificadas étnicamente del planeta. El idioma mismo, el Sesotho, fue la herramienta que Moshoshu usó para soldar clanes dispersos en una sola nación en la cima de esa montaña. No solo ganó una guerra, él creó un pueblo que se negaba a hacer otra cosa que ellos mismos. Una montaña que nunca cayó y una nación forjada en su cima. Si esta historia te impactó de la forma en que lo hizo, tómate un segundo para darle me gusta a este video y envíaselo a alguien que piense que ya conoce África. Realmente ayuda a que historias como esta lleguen a las personas que nunca las han escuchado. Ahora, quédense conmigo porque la razón por la que este reino está encerrado dentro de otro país es más orgullosa de lo que parece. Lesotho está rodeado por Sudáfrica en sus 3 lados, 360 grados. Si miras el mapa, parece que un país fue engullido por completo. Pero eso no es lo que pasó. Y la verdad da un giro completo a la imagen. Lesotho no tiene salida al mar dentro de Sudáfrica, no porque fuera débil, sino porque eligió las montañas en lugar de ser absorbido. Esto fue protección a petición, no conquista. Permítanme ser preciso aquí. Lesotho no es el único país africano que nunca fue colonizado. Eso es falso. Lo que realmente sucedió es más sutil y, a su manera, más motivo de orgullo. En 1868, ante la amenaza de ser invadidos por los bóeres, los Basotho pidieron protección a Gran Bretaña. Al hacerlo, lograron mantener intacta la mayor parte de su reino y, lo que es crucial, toda su cultura. Un pueblo que se doblegó lo justo para no quebrarse. Esa libertad tuvo un precio muy alto, y los Basotho lo pagaron con tierras. Las guerras Basotho del Estado Libre, libradas entre 1858 y 1868, terminaron con la Convención de Aliwal Norte en 1869, que trazó la frontera en el río Caledon. Lesotho perdió alrededor de 10 kilómetros cuadrados de sus tierras de cultivo más fértiles a manos del Estado Libre de Orange, territorio que ahora forma parte de la provincia del Estado Libre de Sudáfrica, todavía recordado como territorio conquistado. Luego, el 4 de octubre de 1966, el reino de Lesotho se independizó por completo. Y ese orgullo no es solo una historia que el país cuenta sobre sí mismo. Aparecen los datos. Una encuesta realizada por Afrobarometer reveló que alrededor del 91% de los Basotho afirman estar orgullosos de ser ciudadanos de su país. Una cifra que muy pocas naciones en el mundo pueden igualar.
Pregúntales quiénes son y casi todos responden de la misma manera sin dudarlo. Ser una nación dentro de otra nación crea momentos que parecen imposibles hasta que uno los vive en carne propia. Hay puntos a lo largo de la frontera donde puedes poner un pie y ya estás en otro país. Da un solo paso y habrás cambiado de nación. La línea que separa el reino de la república pasa justo bajo tus zapatos. La complejidad de la situación va más allá de la geografía. La moneda de Lesoto, el Loti, está vinculada uno a uno con el Rand sudafricano, y el Rand se gasta directamente en todo Lesoto como si fuera dinero local, y debajo hay un hilo conductor más grueso. Durante más de un siglo, Lesoto fue una reserva de mano de obra, enviando a sus hombres a las minas de Sudáfrica. Incluso ahora, según estimaciones del Banco Mundial, alrededor del 40% de la economía del país proviene del dinero que envían a casa las personas que trabajan al otro lado de la frontera. Una nación atada por la cartera al país que la rodea. Aquí hay algo pequeño que cambia la forma en que ves todo esto. El nombre Sudáfrica no es una identidad antigua, es una descripción geográfica. La parte sur de África es una forma de verlo, pero una vez que te das cuenta, es difícil dejar de verlo. El Reino del Medio es la historia más antigua. Esa tierra tenía nombre y gente mucho antes de que existiera el mapa que la rodeaba. Lesoto es uno de los pocos países del mundo donde las mujeres tienen un mayor nivel de alfabetización que los hombres. Según las cifras de la UNESCO de 2022, la tasa de alfabetización femenina se sitúa en el 89,66%, mientras que la masculina es del 73,94%. En las tierras altas, a los chicos se les enviaba desde pequeños a pastorear ganado vacuno y ovino, pasando sus días en las laderas en lugar de en un pupitre. Las chicas siguieron asistiendo a la escuela a lo largo de generaciones. Esa división se plasmó en las cifras nacionales. Luego, la historia lo profundizó. Cuando los hombres partieron hacia las minas de Sudáfrica, las mujeres se convirtieron en las jefas de facto del hogar, administrando las finanzas, la agricultura, las decisiones que mantenían viva a una familia en la montaña. Es el poder práctico que proviene de ser quien permanece y mantiene todo unido. Ese alcance se extiende ahora también a la vida pública. Lesoto utiliza una lista cebra, lo que eleva la proporción de mujeres en ese bloque del parlamento a casi la mitad. A medida que el trabajo minero para los hombres Basotho fue desapareciendo con el paso de las décadas, las mujeres se trasladaron al centro de la economía de otra manera, conformando gran parte de la fuerza laboral de la industria textil del país. Y su identidad está plasmada en las paredes de su hogar. Existe una forma de arte llamada leteema, patrones geométricos en las paredes de una casa hechos solo por mujeres, después de que los hombres hayan terminado la construcción. La repintan para bodas, para nacimientos, para ceremonias de mayoría de edad, convirtiendo una casa en un lienzo y la pintura en una reunión de mujeres. También está la tela, Siana Marena, la tela índigo que lleva el nombre del propio rey Moshoshu, usada en bodas y ceremonias. Una insignia de orgullo que se transmite entre generaciones de mujeres. Si un solo objeto engloba toda la cultura, es como una manta. En todo Lesoto, desde el director ejecutivo de la capital hasta el niño que cuida ovejas en una ladera, la gente usa la manta de lana Kobo todos los días. No para ocasiones especiales, sino como otro hombre podría usar un traje. Es el traje nacional, desgastado en el trabajo cotidiano de la vida. La tradición se remonta a alrededor de 1860, cuando Moshoshu el primero recibió una manta como regalo de misioneros franceses y la usó colocada como un poncho en lugar de las antiguas capas de piel de animal. Lo que comenzó como un simple regalo se convirtió en la esencia de una nación. Y los estampados nunca son meramente decorativos, son un lenguaje. El Sea Marena es el más prestigioso de todos. Una raya vertical que comenzó como un defecto de tejido se convirtió en una marca de calidad. El motivo de la mazorca de maíz simboliza la fertilidad y la abundancia. Se puede interpretar la manta de una persona de la misma manera que se interpreta un escudo de armas.
La manta está entretejida en los momentos más importantes de la vida. En una boda Basotho, la gente regala mantas en lugar de sobres con dinero, porque una manta, como dicen, te mantendrá caliente por el resto de tu vida en esta montaña. Es un regalo que significa exactamente lo que significa. También tiene un capítulo moderno. Esa manta nacional ahora se teje bajo una única operación con licencia, producida con el respaldo de la Casa Real de Lesotho, convirtiendo el simple acto de usar una manta en una industria patrimonial transfronteriza. El manto de un rey se convirtió en el uniforme de un pueblo, y luego en un legado que se transmitió a través de una frontera y de regreso. Aquí es donde la altitud deja de ser una dificultad y se convierte en una fortuna. Lesotho gestiona algo llamado Proyecto de Agua de las Tierras Altas de Lesotho, y a través de él, el país exporta aproximadamente 780 millones de metros cúbicos de agua cada año a Sudáfrica, suministrando alrededor del 60% del agua para Johannesburgo. Léelo de nuevo. Una de las naciones más pobres del continente vende uno de los recursos más preciados de la tierra a su rico vecino. Y una segunda fase, que se espera que comience a suministrar agua alrededor de 2028, elevará el total a más de 1.250 millones de metros cúbicos al año. La razón por la que funciona es la razón de todo lo demás aquí. El agua corre cuesta abajo, y Lesotho se sitúa en la cima de todo lo que le rodea. La misma altitud que congela el país es la que permite que su agua fluya y se filtre. Lo llaman oro blanco. El mismo cielo que les da nieve, les da un río que vender. Y la riqueza no es solo líquida. Lesotho alberga algunas de las minas de diamantes de mayor altitud del planeta. Las minas de Letcheng y Likobong se encuentran a más de 2.300 metros de altitud en la cordillera de Maluti. Incluso las riquezas enterradas bajo tierra aquí se encuentran en el cielo. El agua muestra su magnitud en un lugar espectacular. Las cataratas Maletsunyane, cerca de Semonkong, caen 630 pies. Esos son 192 en una sola caída. El sitio cuenta con el descenso en rappel de caída libre más largo del mundo operado comercialmente, certificado por Guinness, en una línea de 669 pies. Para que un estadounidense lo entienda, esa cascada es más alta que el Empire State Building, medido hasta su plataforma de observación. La gente desciende en rappel por un costado, pasando por una cortina de agua que cae sobre el rocío. La altitud no solo moldea a las personas y a los ríos, se convirtió en un refugio para las formas de vida más extrañas del continente, y es aquí donde la historia alcanza su punto culminante. En estas mesetas vive el quebrantahuesos, el único vertebrado en la tierra cuya dieta se compone principalmente de huesos. Transporta los huesos a gran altura y los deja caer sobre las rocas de abajo para hacerlas añicos, y luego se alimenta de la médula que contienen. La población aislada del sur de África sobrevive ahora principalmente aquí, en las tierras altas de Lesotho. Esta ave está en peligro de extinción, y esta meseta es uno de los últimos lugares del continente donde aún anida. La misma altitud que aísla al país alberga una criatura que prácticamente no existe en ningún otro lugar. Luego, en 2017, la propia Tierra reveló algo asombroso. En el distrito de Maseru, los científicos descubrieron la huella de un enorme dinosaurio carnívoro. Una sola vía que mide 57 centímetros de ancho. Pertenecía a una criatura llamada Kayentapus ambrocolohali, un depredador de aproximadamente 9 metros de largo que caminó por aquí a principios del Jurásico, hace unos 200 millones de años. Fue la primera huella de un carnívoro gigante jamás registrada en el sur de Gondwana. 20 millones de años petrificados, esperando en una meseta. Las maravillas vivientes son igualmente singulares. El aloe espiral, Aloe polyphylla, es la flor nacional y crece de forma natural en un solo lugar de la tierra. Aquí, sus hojas se enroscan formando 5 filas perfectas como un mandala viviente. También ahora está en peligro,
y a lo largo de esa misma cordillera se encuentra el Parque Nacional de Chelabadebe. Alberga más de 690 yacimientos de arte rupestre con más de 35 pinturas individuales, junto con el pez maloti, en peligro crítico de extinción, un pez que no vive en ningún otro lugar del planeta. La altitud de la música preservó tanto el arte más antiguo como la vida más singular, sellados juntos en el techo de África. Esa manta, la que lleva todo Basotho, hizo un viaje que casi nadie esperaba. En la película Black Panther de 2018, la manta Basotho aparece de forma destacada, usada por el personaje Wakabi y la tribu fronteriza. Para la producción, se utilizaron alrededor de 200 mantas de un tejedor con licencia, estampadas con símbolos wakandianos adicionales. La identidad de una nación de aproximadamente 2 millones de personas en el techo de África llegó directamente a una superproducción de Hollywood y a las pantallas de todo el mundo. Es difícil describir el orgullo que eso produce sin simplemente señalarlo. Los símbolos de esta nación van más allá de la música. También están presentes en el cine. El mocorotlo, el sombrero cónico tradicional, está inspirado en la forma de la montaña puntiaguda Quiloane, cerca de Thaba Bosiu. Figura en la bandera nacional desde la independencia en 1966 y aparece en las matrículas de los vehículos del país. Una montaña llevada sobre la cabeza y estampada en el estado. Incluso el lema nacional se lee como la tierra, Kotso, Pula, Nala, que significa paz, lluvia, prosperidad. En un país tan alto y tan seco, la lluvia se yuxtapone a la paz misma, ofrecida casi como un saludo. Y ahí está de nuevo el pony, el que lleva a los niños al colegio. El pony Basotho es un cruce resistente con pezuñas lo suficientemente fuertes como para escalar terrenos que quebrarían a otros caballos. Y se hizo tan famosa que a los Basotho a veces se les llama una nación de jinetes. El animal que salva una vida en un paso de montaña es también un emblema nacional. Las cosas que mantiene viva a esta gente son las mismas que le dicen al mundo quiénes son, a pesar de todo su orgullo. Este es también un país marcado por la ausencia. Escucha su música y podrás oírlo. El famo comenzó como música de pastores y acompañó a los trabajadores migrantes hasta las minas de oro de Sudáfrica en la década de 1920. Un acordeón y una voz que cuenta la historia de la esposa que se quedó en la montaña. Es el sonido de un país cuyos hombres seguían marchándose para sobrevivir. Casi se puede ver de dónde viene. Un minero sostenía una concertina pegada a su pecho, metida bajo su manta Basotho para mantenerla caliente, y la tocaba mientras caminaba cientos de kilómetros hasta las minas. De esos paseos surgió la Sefela, una forma de poesía cantada que trazaba un mapa de todo el viaje de la migración en diversos. Una de sus voces más grandes fue la de Puseletso Sema, recordada como el ruiseñor de Lesotho. La manta que mantenía caliente a un hombre también, en cierto modo, mantenía viva la música. Y este pequeño reino tiene un hijo que el mundo entero llegó a conocer. En 2004, durante un año sabático, el joven príncipe Harry pasó un tiempo en Lesotho trabajando con niños huérfanos por el SIDA. 2 años después, en 2006, cofundó una organización benéfica llamada Sentebale con el príncipe Seiso de Lesotho. El nombre significa "no me olvides". Una nación en la que Occidente rara vez piensa, resultó ser el lugar que un príncipe no podría olvidar. Retrocede y observa su forma completa. El frío, el aislamiento, la fortaleza que nunca cayó, la manta, el pony, el agua que venden, el pájaro come huesos y el dinosaurio en la piedra. Cada una de ellas se deriva de un único hecho. Esta es una gente construida en el cielo. Tira de cualquier hilo de Lesotho y encontrarás la altitud en el otro extremo, lo que significa que Lesotho no es realmente un pequeño rincón frío de nada. Esto es lo que sucede cuando un pueblo decide que la montaña es su hogar, no un obstáculo. Moshoshu no se retiró a Thaba Bosiu porque no tenía a dónde ir. Él eligió la altura y sus descendientes la han estado eligiendo desde entonces.
y hay razones para creer que la elección de la música sigue funcionando. Según cifras del Banco Mundial sobre Educación, la tasa de abandono escolar en Lesoto ha disminuido de alrededor del 27% en 2021 hacia el 20% para 2025. La nación en el cielo aún está escribiendo su propia historia. Así que, esto es lo que sigo escuchando. Un pueblo al que Occidente desechó como una pobre y congelada nota a pie de página, resulta ser una de las pocas naciones del continente que nunca fue realmente conquistada, que se doblegó lo suficiente como para conservar todo lo que importaba. Te hace preguntarte en qué otras cosas nos hemos equivocado sobre este continente. ¿Cuántos otros lugares hemos catalogado bajo una sola palabra sin preguntarnos jamás cómo llaman ellos mismos a? Cuéntame en los comentarios qué país te gustaría ver a continuación desde su propia perspectiva, no desde la nuestra. Todavía quedan muchas montañas por escalar.